Y vamos a comenzar ahora en este último café hablando un poco de educación, Mechi, la importancia de poder tener a los alumnos en las aulas, de tener clases presenciales. La importancia. ¿Por qué? Claro, ¿por qué es tan importante esto? La importancia de volver, claro, a las aulas, porque si algo nos mostró esta pandemia es la desigualdad, la disparidad social que hay, y en educación se notó y mucho. Lo hemos hablado en más de una oportunidad, los distintos accesos a la tecnología, de acuerdo al lugar en el que vive, de acuerdo a la situación económica. Bueno, y cómo los niños este año se han desequilibrado entre ellos en cuanto al nivel educativo. ¿Qué pasará cuando vuelvan a las aulas? Es muy importante el volver a las aulas. Algunas provincias ya han empezado de alguna manera más escalonada, en las escuelas rurales. Bueno, hay una disparidad también en cuanto a las decisiones, eso porque depende también de la situación epidemiológica de cada provincia. Vamos a charlar un poquito más de educación con especialistas. Allí los tenemos. Ahí los tenemos. María Laura de la Barrera, psicopedagoga, especialista en educación, y Juan María Segura, especialista en educación también. Muy gentiles como siempre a la convocatoria de Telediario Federal. ¿Cómo les va? Buenos días. Bienvenidos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Buenos días. Un placer a los dos. Juan, ¿por qué es tan importante volver a las clases presenciales, volver a las aulas? Bueno, yo creo que el argumento general es que los chicos en la escuela estaban recibiendo antes de la pandemia. No sé si me están escuchando bien, porque yo me escucho medio mal. Bueno, perfecto. Porque supuestamente los chicos antes de la pandemia estaban recibiendo en la escuela una cantidad de servicios y contención y oportunidades de sociabilización que a partir de la cuarentena se restringieron. Y digo, eso es en principio lo que se está argumentando, lo cual a mí me genera una cantidad de dudas. Ustedes ya se imaginan, por lo que hemos hablado varias veces, una escuela que enseña tan poco y una escuela que sociabiliza como lo hacen tantas otras instituciones o actividades de los niños. Bueno, y para un año académico que en principio ya está totalmente jugado en términos de calidad de aprendizajes, y al que le queda muy poco tiempo, y por la modalidad encima que se está considerando para volver, que sería escalonada, progresiva, sujeta a el termómetro de la pandemia de cada jurisdicción, yo no le veo mucho justificativo al apuro por volver a la presencialidad, pero lo podemos charlar luego. Bien. María Laura, con respecto a tu dedicación, sos psicopedagoga, y lo que decía Juan María, los chicos en esta modalidad, no te lo pongo en el terreno antes de la pandemia, sino ahora en la pandemia, con la conectividad, con estas clases virtuales, ¿logran aprender? ¿Logran ese aprendizaje en todo sentido que se requiere? Mira, la verdad es que no lo estábamos seguros antes con la presencialidad. Imagínense que con la virtualidad tenemos más dudas. Más dudas. Lo cierto es que es así. Lo cierto es que tenemos que aprender a mirarlos y aprender a entenderlos. Que las brechas existen es real. Esto también estaba antes. Ahora se han hecho más marcadas. Yo por ahí consulto y hay niños que no han tenido, niños y adolescentes que no se han conectado en lo que va del año, ¿no? Y eso es absolutamente preocupante. Pero si han aprendido, ¿no? Yo no sé si hablar de calidad ni de cantidad, es un aprender distinto. Y está también en la valiosa labor docente de favorecer los aprendizajes de esta manera distinta. Los chicos se conectan, entre comillas, de la manera en que reciben la convocatoria, y conectarse no implica solamente virtualidad. Sabemos de maestros, sabemos de lugares donde ellos se han dirigido a las casas de los alumnos para tratar de permanecer, ¿no? Entonces va mucho más allá de virtualidad sí, virtualidad no. La presencialidad es muy importante en el aula, pero no es cuestión de ir a la escuela, sino es cuestión de habitar la escuela. Y la verdad es que no vamos a encontrarnos con una escuela como la dejamos en marzo. Y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar, a revisar y a pensar.
Desde la Sociedad Argentina de Pediatría, bueno, que en estos últimos días hemos hablado mucho de eso porque están como muy preocupados por el tema de educación de los niños y de los jóvenes. Dijeron, es imprescindible volver a las aulas. Pero Juan, yo me quedé enganchada con lo que decías recién. Podemos charlar en otro momento. Pero yo coincido con Juan Mechi. Sí. Yo coincido. Yo no veo tanto el apuro allí para este regreso, digamos. Porque, a esta altura del año, en este contexto. Claro, para volver... Sí, No, disculpa, para volver tendría que ser dale. quizás como era antes, pero va a ser tan distinto en esto de ser escalonado, de unos días sí, otros días no, va a ser también tan dispar que, claro, ¿será favorable eso, Juan? Mira, aprovechemos para ponerlo en contexto. La semana pasada se conocieron los resultados del operativo Aprender del año pasado, año 2019, en donde supuestamente el sistema escolar en la Argentina funcionaba como uno deseaba. Como normal, Los chicos estaban donde los adultos los habíamos puesto y los docentes estaban haciendo lo que creíamos que le era útil a nuestros alumnos. En ese contexto, los resultados indican que de los 4 dominios evaluados para los chicos de último año de la escuela secundaria, el rendimiento promedio es que solamente el 42% de los chicos terminan la escuela con los dominios adecuados. 43%. Cuando uno desagrega eso y observa solo matemática, mucho menos. En matemática solo el 29% de los alumnos completan con los dominios adecuados de matemáticas, o sea, terminan bien preparados para las instancias subsiguientes. Ni les cuento cuando desagregamos ese número entre escuela de gestión privada y gestión estatal y entre nivel socioeconómico. Entonces, eso ya lo sabíamos. Claro, ¿sí? Yo no quiero volver a la escuela esa. Yo no tengo apuro por volver a esa escuela. Porque en esa escuela los chicos no aprenden. Ahora, ustedes me preguntan, ¿tengo apuro que los chicos abandonen la situación de pseudo encarcelamiento que están viviendo hace 7 años? Sí, obvio, pero no pensemos en la escuela como la única institución que puede recrearle algo de sociabilidad. Se entiende. María, se te ha puesto mucho el énfasis en lo psicológico, más allá de lo educativo estrictamente, como hablaba Juan, en lo sociológico, en esa comunión que tienen con los otros chicos, en esa sociabilidad que hay. Es muy importante hoy por hoy, ¿se nota eso en los chicos? Digo, no utilizar la escuela para eso, como decía Juan, pero digo, en general, ¿se nota en los más pequeños? Claro, lo que pasa es que justamente si pensamos en la escuela solo en términos de aprender contenidos, por ahí podríamos estar, es valiosa el cuestionamiento que dice Juan, sí, y se comparte, pero en la escuela se aprende mucho más que eso, y eso creo que es lo que hoy se está poniendo, digamos, en tela de juicio de por qué se debe o no se debe es regresar a las escuelas. Yo creo que eso es muy importante y no hay que olvidarnos de eso. Los chicos tienen que, si van a volver a las escuelas, incluso ahora, en estas condiciones en las que les toca vivir, hay que hablar de lo que pasó y hay que hablar de lo que les pasó en el proceso de esta pandemia. Juan recién dijo 7 años, es que parecen 7 años, son 7 meses, pero la verdad que es así, se siente así. Lo cierto es que también, si uno también quisiera ver el vaso medio lleno, más que el vaso medio vacío, estos chicos aprendieron a atravesar duelos en casa, también porque no nos podemos olvidar que en medio de aprender, estos chicos, algunos vivieron la enfermedad muy de cerca, hubo también docentes que vivieron la enfermedad de cerca. Entonces, más allá de los contenidos, lo que se aprende en una escuela y con esto el contexto que se arma es muy significativo. De alguna manera, los que pudieron estar conectados, y también depende de cómo fue lo que se les favoreció, lo han logrado. A veces dicen, pero ¿cómo que no estamos? Si nos encontramos cada tanto y chateamos y uno desde la mirada del adulto desconfía de eso. Bueno, habrá que trabajarlo si se vuelve, pero no es tarea fácil decir volvemos o no. Hay que cuestionarse si realmente vale el sacrificio y lo que implica volver.
Dale, Bueno, Juan. el alumno Juan está levantando la mano, así que... Sí, yo levanto la mano para intervenir porque el argumento de que los chicos en la escuela, además de aprender, hacen muchas cosas, que yo, obvio, es cierto. No lo negás a eso, ¿no? Porque te iba a preguntar eso. ¿Cómo no va a ser cierto si la educación en Argentina es obligatoria durante 14 años y van todos los días durante 10 meses de la vida? Obvio que durante ese trayecto aprenden a hacer otras cosas. Ahora, el propósito primario de la escuela es que los chicos aprendan, porque cuando van a ingresar a la facultad, nadie les pregunta cuántos amigos tienen. Les toman un examen de matemáticas y si bochan, no pueden estudiar medicina. Sí, pero no negás lo otro, digo, la sociabilidad. ¿Cómo lo voy a negar pero tampoco lo ponderás, los Juan. chicos... Juan, ¿no lo ponderás como un progreso educacional o como un proceso? No lo pondero por la cantidad, porque está implícito en la cantidad de horas que dedican al proceso, a un proceso. En tu trabajo también sociabilizás. Obvio, si te pasaste, ustedes se han hecho amigos en el programa de tanto que comparten. Sí, es verdad. Y naturalmente, así, ahora claro. cuando alguien los contrata a ustedes, les preguntan sus cualidades técnicas y obviamente si tienen la capacidad de insertarse en un ambiente en donde hay otras opiniones, otras personalidades y otros criterios. ¿Y ahora se aprende menos o más, Juan? ¿Ahora en la escuela? De esta manera ahora, virtual. en esta manera, la virtualidad, en estos momentos. Depende quién es. Me parece que el aprendizaje a través de la plataforma, con un enorme, como nunca en la historia de la humanidad, repositorio de contenidos de libre acceso, da la posibilidad de que un chico de 14 años invente una vacuna. Como ha pasado con una chica en Estados Unidos, que salió publicado hoy en el diario. Es una, Juan, no es la generalidad. Es una, pero antes no podía hacerse eso. Antes, si vos hoy, chico de 14 años, ahí te devuelvo vos hoy, 14, 15 años, querés aprender a tocar la guitarra, o querés escribir una poesía, o querés aprender pintura, o mecánica del automóvil. Pero no hacía falta la pandemia. No hacía falta la pandemia, Juan. Lo podíamos hacer, no hacía falta la pandemia. Podíamos ir a la escuela y aprender a tocar guitarra. Por supuesto, lo que pasa es que el sistema no utilizaba todos esos recursos. Perdón, María Laura, perdón, dale. Perdón. No, levantó la mano también. No, es que... Esto es muy organizado, me encanta. No estamos hablando de cuestiones diferentes, sino que por ahí vos preguntaste, ¿aprenden los chicos? Bueno, ellos mismos dicen, depende también los niveles, ¿sí? Aprenden distinto. Y de nuevo, es ver dónde uno pone el acento. Si han aprendido a ser más autónomos, y lo dicen desde los chicos de 8 o 9 años, con los que por ahí tengo más contacto, hasta los universitarios, ¿sí? Y esta pregunta de ¿hacía falta una pandemia para que esto? Claro que no hacía falta una pandemia, pero estábamos dando como vueltas porque teníamos que aprender todos, ¿sí? Teníamos que aprender los profesores, teníamos que aprender a crear contextos para que esto se favorezca. Hay cosas, palabras, conceptos que ya estaban previos a la pandemia y tuvimos que apropiarnos para poder trabajar con alumnos de todos los niveles. El nivel inicial quizás es uno de los niveles donde menos se lo asociaba a la tecnología, ¿no? Claro. Y obviamente que hubo muchos cambios también allí y de miradas y de maneras de estar. Pero yo creo que lejos de todo lo que está pasando, tenemos que buscar la forma de llevarlo lo mejor posible, porque no sabemos si va a ser, como dijo recién Mechi, depende de los criterios epidemiológicos, claro, si todos vamos a poder volver o no. Entonces también eso hay que ver qué hacemos con lo que estamos viviendo y con lo que estamos atravesando ahora. Juan, nos queda poco tiempo, pero... te pido mil disculpas, Juan, porque nos quedamos sin tiempo. Si es 30 segundos, Juan, te lo dejo. Sí, es 30 segundos. Apenas empezó la pandemia, yo escribí una nota cuyo título era «Los aprendizajes de los chicos están garantizados». La generación de los centennials, que es la generación que principalmente coloniza el sistema educativo, tiene una capacidad de aprendizaje distintiva a todas las generaciones anteriores.
Con lo cual, problemas de aprendizaje de esa generación no tenemos, de autonomía tampoco tenemos. Lo que tenemos un problema es de que el sistema educativo, por el diseño que tiene, está queriendo alentar determinados aprendizajes que este año no se van a cumplir. Muchísimas gracias, Juan. Gracias Muchísimas gracias, María Laura. Un Gracias placer. a ustedes. Abrazo. Hasta luego.